Serpa Mauricio dice, ¿por qué la socialdemocracia está perdiendo la batalla cultural? ¿Será que la derecha está usando mejor las necesidades que tenemos hoy en día? ¿Están percibiendo mejor la realidad más allá de su ideología? No, yo creo que están percibiendo necesidades que la izquierda ha abandonado, pero no creo que todo sea culpa de la izquierda. Te voy a poner este caso, el caso de Donald Trump. Mucha gente votó a Donald Trump porque era el representante de la gente común y corriente a la que siempre ha visto a través de un cristal este tipo, en contra de las élites. Y tú dices, pero es que, ¿cómo convences? Esto es como el lobo convenciendo a las ovejas de que los va a salvar de los animales que se las comen. Pues es que no, porque tú eres uno de ellos y los que van contigo en el grupo son los peores lobos, son las élites más élites del mundo. Cuando tú reúnes a los 3 hombres más ricos del mundo atrás de ti, no hay una élite más elitista. Esa es la élite por definición. Y eso es lo que tiene Donald Trump a su alrededor. La élite de Bezos, Musk y Zuckerberg. Entonces, la hazaña de tener la desvergüenza para mentir con eficacia, diciéndole a la gente que tú los vas a salvar de las élites, y luego te vas a Mar al Lago y cuando haces una cena con tus amigos y les dices, los voy a hacer más ricos que nunca, y ellos todos aplauden y meten dinero para que voten por ti. Es donde ha sido muy eficaz la derecha. La derecha no necesita identificar los problemas para luego resolverlos. Necesita proponer soluciones que sean fáciles de vender. Mira, tu abuelita tiene una pensión muy baja porque, entre otras cosas, pues no le cobramos suficientes impuestos a los ricos. Y por otro lado, pues hay un montón de necesidades y no pueden atenderse todas las necesidades con los presupuestos que tenemos. Y entonces, pues la pensión de tu abuelita no es tan alta como todos quisiéramos que fuera. Y entonces, pues la solución es complicada porque implica la racionalización de los recursos del gobierno, tratar de que no haya una burocracia excesiva, innecesaria, crear fuentes de financiamiento fiscal que no te lleven a que los empresarios empiecen a ir del país, sino que tienes que hacer equilibrado. No solo es complicado, es aburridísimo, pero es que es aburrido hasta las lágrimas. El equilibrio fiscal de las finanzas con los pasivos y los activos. Madre mía, eso es aburridísimo. Llega Abascal y te dice a un menor no acompañado que llega de Marruecos, le dan 3,000 euros al mes y a tu abuelita le dan 400. La razón por la que tu abuelita no recibe 400 es porque se los está llevando el inmigrante ilegal este. Si pateamos al inmigrante ilegal, ese dinero va para tu abuelita. Hombre, es emocionante, te da un enemigo al que odiar, es profundamente emocionante y emocional. Y es muy simple. Es falso, pero eso da igual. Es falso, pero da igual. Donald Trump te dice que los problemas de Estados Unidos se deben no solo a que hay inmigración ilegal, sino que los inmigrantes ilegales han sido tomados por los países de donde son originarios y esos países, los gobiernos de esos países, los han sacado de los psiquiátricos y de las prisiones y los han metido a Estados Unidos a la fuerza. Y todos son delincuentes y asesinos. No, no es cierto. No son delincuentes, la gran mayoría es gente que trabaja y se desloma trabajando de una manera impresionante. Pero es tan sencillo decirles a los estadounidenses, tu problema son los mexicanos, los salvadoreños, los venezolanos, los colombianos, los hondureños, toda esta gente de color raro que viene aquí a quitarte tu trabajo. Ay, pues nada, echémoslos. Son soluciones fáciles. Cuando Donald Trump dice que el ejército entró a California y abrió el grifo del agua que tenía cerrado el malvado gobernador demócrata Newsom, tú dices, pero es que ¿cómo es posible que alguien se crea esto? Pero mucha gente se lo creyó. No hay grifo que haya abierto nada, no entró el ejército a California, ni había agua disponible
ni era un problema de falta de agua el del combate a los incendios forestales que han estado devastando al estado de California. Pero la afirmación delirante y enloquecida de Donald Trump de que era todo porque no querían abrir un grifo, y entonces él mandó al ejército a que abriera el grifo, es atractivo. Entonces se vende la mentira y lo único que queda es defender la verdad. Yo creo que esa es una de las razones de la batalla cultural. Otra es, y esto sí hay que decirlo, no es culpa de la izquierda, pero sí es culpa de un sector de la izquierda. Hay un sector de la izquierda que se va a extremos ridículos. Y aunque los demás no estemos de acuerdo con ellos, nos identifican con ellos. Entonces es muy fácil agarrar parejo. Lo decía yo la semana pasada, ¿no? Cuando defiendes la aplicación de bloqueadores hormonales, los bloqueadores de la pubertad en niños de 12 años, o defiendes incluso que los niños puedan operarse sin permiso de sus papás, que hay quien lo ha defendido, estás en un extremo que está fuera de la ciencia, fuera de la lógica, fuera de la razón y fuera de la conveniencia de los propios niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, hombre, si no te dejo conducir un auto es porque no eres lo suficientemente maduro para conducir un auto. Y es lo mismo lo que te puedo decir para lo que es cortarte los genitales o los pechos, cosas así. Hombre, que estés un poco más centradín y hablamos. Eso puede ser un debate interesante y puede ser un debate en el que muchos desde la izquierda estaremos de acuerdo en que está mal. Todo el feminismo socialista que yo conozco está en contra de esa forma de transgenerismo, no de la gente trans. Pero si tú tienes ese extremo, ¿qué tal que llega Laje y te dice, la ideología de género es totalmente despreciable por esto? ¿Qué es la ideología de género? Bueno, la igualdad de las mujeres, los derechos de los homosexuales, la idea de que no puedes despedir a alguien porque no te gusta cómo se viste, la idea de que no te tienen que meter a la cárcel si le rompes la cara a alguien por ser trans en una discoteca. Es decir, utilizan el extremo para atacar toda una serie de derechos que son perfectamente legítimos y que la izquierda defiende. Creo que allí hay una parte de la batalla cultural que se está perdiendo porque nuestro mensaje es más complejo. Es la misma diferencia entre el ateo y el religioso. El religioso dice Dios te ama y si tú lo amas vas al cielo. Wow. Yo llego y digo Dios no existe, pero mira, te voy a explicar por qué. ¿Tienes tiempo? Porque el otro no necesitó tiempo para soltarte una frase, la promesa de su producto. El problema también es el producto.